Ok, jóvenes. Comenzamos aquí con el material para el segundo examen en la clase de análisis de circuitos digitales. Y la primera o el primer tópico que vamos a estar trabajando para este segundo examen es el tema de los circuitos sumadores. En esta clase vamos a estar trabajando con los semisumadores y con los sumadores completos. Para entender este concepto de sumadores, lo primero que debemos de saber es las reglas básicas, que se supone que ustedes las sepan del curso anterior de Introducción a Circuitos Digitales, las reglas básicas de suma de dos números binarios. Y prácticamente eso lo podemos repasar con este concepto del semisumador, porque prácticamente el semisumador lo que va a hacer es eso. Según su definición que tenemos aquí, un semisumador va a tener dos entradas, en este caso entrada A y B, y esas dos entradas pues van a representar dos dígitos binarios. Pueden ser, como tenemos aquí en la tabla de la verdad, que ambas sean 0, que una sea 0 y la otra sea 1, en este caso la A es 0 y la B es 1, o al revés, que la A sea 1 y la B sea 0, o que ambas sean iguales a 1. Esas son las cuatro posibles combinaciones que podemos tener en esas dos entradas. Lo que va a hacer entonces ese dispositivo semisumador es pues simplemente sumar esos dos valores que llegaron a la entrada. Él va a presentar el resultado de esa suma en dos salidas. Hay una salida que tiene este simbolito, que en matemáticas le llamamos sumatoria. Lo tienen aquí. Esa salida se conoce como sumatoria y tiene ese símbolo. Esa salida es donde usted va a generar el resultado de esa suma, dependiendo pues de las reglas de suma que vamos a repasar ahora mientras vemos la tabla de la verdad. Si se generase un bit de suma por las mismas reglas de suma, el bit se va a guardar en otra salida que entonces en este caso se conoce como la salida de la salida conocida como carry de salida o carry out, o output carry, como le quieran llamar, carry de salida o output carry, y se va a utilizar cout. O sea que el dispositivo tiene dos salidas. Tiene una salida de la sumatoria, que es donde va realmente el resultado, y si hay carry generado, pues entonces se guarda en la otra salida que se conoce como cout, nuevamente output carry o carry de salida. Repasando las reglas de suma con la misma tabla de la verdad de un semisumador, pues tenemos que si yo sumo 0 más 0, pues el resultado es 0, obviamente, y no hay ningún carry generado, pues la salida del carry out pues sería también 0. Cuando yo sumo 0 más 1 o 1 más 0, que son estos dos casos, es lo mismo, no importa que primero esté el 0 y después el 1 o al revés, lo que estoy sumando es 0 más 1, 0 más 1 es 1, pues el resultado es 1, pues por eso la salida de la sumatoria es 1, como no hay carry generado, pues entonces la salida del carry es 0. Lo mismo aquí, 1 más 0, no importa el orden, sigue siendo 1, pues la salida es 1 de la sumatoria, y como no hay carry generado, pues entonces la salida de carry out pues es 0. Ahora, en donde único se genera carry es cuando yo sumo 1 más 1 en binario. 1 más 1 es lo que a veces hay personas que le dicen eso da un 10, o otras personas pues dicen eso da un 0 y hay un carry de salida. Un 10 como tal no, a mí no me gusta usar ese concepto, pero a veces se dice para recordar que hay dos dígitos que resultaron de esa suma de 1 más 1. Realmente el resultado es 0. Es el otro 1 es que se va para la próxima posición si hubiesen otros números a sumar. Y eso es lo que le llamamos un carry, un carreo. Ese carry se lleva para la próxima posición si hay otros números que se van a sumar. Por eso entonces en esta combinación 1 más 1 el resultado es 0 de la sumatoria, y el 1 entonces es de carry y se guarda pues en la salida de carry out. Y por eso de esta manera yo genero la tabla de la verdad para un semisumador. 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, en esos tres casos no hay carry, y solamente cuando yo sumo 1 más 1, que es 0, y hay un carry de salida, pues entonces ese carry lo guardo en la salida de carry out.
Cuando yo voy a implementar este semisumador a nivel de laboratorio, que se va a hacer nuestro próximo laboratorio que vamos a estar viendo, pues se puede implementar utilizando estas dos compuertas básicas lógicas que ya hemos repasado en los primeros laboratorios. La implementación de un semisumador en el caso del laboratorio se puede hacer con una compuerta para la parte de la sumatoria, una compuerta exclusive OR en este caso, y para la parte de la salida del carryout, como son dos salidas, pues esa la podemos representar como con una compuerta AND, y de esa manera, combinando las dos entradas A y B en una compuerta exclusive OR, yo puedo generar entonces la salida, y con nuevamente esas dos entradas A y B en una compuerta AND, genero entonces la salida carryout. Y de esa manera es la forma en que lo estaríamos implementando en el caso del laboratorio. En el caso del laboratorio, aunque esto lo voy a dejar para explicarlo un poquito más en detalle cuando le presente el video tutorial del laboratorio, pero por si acaso, pues estas dos entradas irían pues nuevamente a interruptores, pero como tengo dos salidas, pues entonces tendría dos LEDs en la salida de este dispositivo Exclusive OR, que sería ya un 7486, pues la compuerta que yo use dentro de ese 7486, una de las Exclusive OR, pues la salida pues iría a un LED para simular el efecto o cómo cambia según la tabla de la verdad la salida de la sumatoria, y entonces estaría utilizando para los AND 7408 para verificar entonces la salida del que esté utilizando. Y esa va a ser entonces nuevamente las dos entradas de ese AND iría a esos mismos dos switches que tenemos, dos interruptores A y B, pero entonces la salida iría a otro LED para poder simular el efecto según la tabla de la verdad. En ese caso, cuando los dos switches estén abajo o estén en 0,0, la salida de la sumatoria debe estar apagada porque es 0, así que este LED va a estar apagado, y este LED del carry out también va a estar apagado. Si tengo la combinación 0,1, en este caso el switch del B se subió, indicando que la entrada B es 1, pues entonces ahora el resultado es 1, pues esta salida es 1, pues este LED estaría prendido. Como sigue habiendo 0 de carryout, pues este LED estaría apagado. En el caso de 1,0, pues ahora este switch estaría arriba, el de A, el B estaría abajo, y el resultado es 1 nuevamente, pues esta salida debe estar prendida, el LED debe estar prendido, y la salida del carry debe estar apagado, pues este LED va a estar apagado. Y en el caso que sea 1,1, que ambos switches estén arriba, pues la salida de la sumatoria va a ser 0, pues este LED va a estar apagado, y el carry es cuando único se va a ver activado, y es cuando único pues este LED va a estar activado. Y esa sería la forma de hacerlo a nivel práctico, del concepto teórico de lo que tenemos de un semisumador. Voy a brincar entonces al otro documento que ustedes tienen en el curso, que son el repaso. Voy a utilizar el repaso para hacer los ejemplos de estos conceptos, ya que el repaso tiene las soluciones. También me voy a ir al documento de las soluciones, y en este caso pues yo le presenté ahí en el problema número 1, en el ejercicio de práctica número 1 de repaso, ya que obviamente está contestado. Si yo tuviese un semisumador y las entradas fueran A igual a 0, B igual a 1, pues como le coloco aquí, pues 0 más 1, por lo que acabamos de explicar, es igual a 1, no hay carry. Pues, entonces usted coloca aquí en este cuadrito pues los resultados de cada salida. Pues 0 más 1 es 1, pues la salida sumatoria es 1. Como no hay carry, pues el carry out es 0. En el caso que sea 1 más 1, pues como explicamos, 1 más 1 es 0, pero hay un carry de salida, pues entonces la salida de la sumatoria es 0, que es el resultado, y el carry se guarda en la otra salida, y por eso aquí sería 1. Entonces en estos cuadritos pues usted coloca pues el resultado de la suma de esos dos números que entraron en las dos entradas. Algo sencillo. Eso sería a nivel teórico, y como usted lo van a ver en el segundo examen. A nivel práctico, pues obviamente cuando vayamos al laboratorio pues lo vamos a simular con estas compuertas. El segundo tópico dentro de esta clase que vamos a estar trabajando es cuando entonces trabajamos con lo que se conoce como un sumador completo.
El sumador completo es añadir ahora una tercera entrada. Y va a ser el mismo concepto. Obviamente voy a sumar los 3 dígitos que entren. Nuevamente cada entrada, como en el anterior, va a ser un dígito. Pero como ahora son 3 dígitos, pues ahora podemos tener más combinaciones. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibles combinaciones. Y las combinaciones las tenemos nuevamente aquí en la tabla de la verdad. Si todas las 3 entradas son 0, o si las primeras 2 A y B son 0 y la C es 1, si tengo una combinación de la A 0, la B 1 y la C 0, si tengo luego la A 0, la B y la C 1, si la A 1 y B y C son 0, si la E 1, B 0 y la C 1, si la E 1, si la B 1 y la C 0, o si las 3 son iguales a 1. Así que tengo 8 posibles combinaciones sumando esos 3 dígitos, ¿no? En este caso a esta tercera entrada le llaman CEIN porque, como vimos, de un semisumador yo podía generar un carry de salida. Pues quizá ese carry de salida se va a convertir para otra suma, se va a convertir en un tercer dígito, porque nuevamente estos 2 dígitos serían como los 2 dígitos del anterior, las 2 entradas del anterior, y quizá esta tercera entrada viene porque vino de otro semisumador que ya sumó 2 números, pero si se generó carry en algún momento, pues ese carry se va a sumar con 2 entradas nuevas. Y por eso es que a veces a esta tercera entrada le llaman CEIN. Y como dice aquí, pues eso representaría un carry de entrada, ¿ves? Porque ahora ese carry que vino de algún otro lugar o de algún otro circuito se convierte en un carry entrando ahora. Entonces yo tenía las combinaciones de ahorita 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, pero con esa tercera alternativa que entonces puede ser para 0, 0, pues 0 o 1. Para 0, 1, 0 o 1 la C, para 1, 0 la A y B, 0 y 1 la C, y para 1, 1 A y B, pues 0 o 1 la C, la tercera entrada, la C, ¿ves? Y entonces esa C se ve como un carry de entrada, porque es un carry que vino de otro lugar y se convierte ahora en entrada para este dispositivo. Esas 3 entradas, entonces lo mismo, le vamos a aplicar las reglas de suma, ¿eh? Cuando usted tiene 3 números, pues lo normal es sumar los primeros 2 y luego a ese se le suma el tercero. 0 más 0 es 0. Si a eso le sumo otra vez 0, pues se queda 0. Nunca se generó carry, entonces el carryado es 0. Si voy con A y B 0, nuevamente 0 más 0 es 0, pero ahora le sumaría 1. Pues el resultado de estas dos es 0, pero más 1, 0 más 1 es 1. Entonces el resultado de la sumatoria es 1, no hay carry de salida, pues entonces es 0 el carry de salida. Si voy a sumar 0 más 1 de A y B, eso me da 1. Y luego 1 más 0, pues sigue siendo 1. Pues entonces el resultado es 1, la de salida, la sumatoria. Y no hay carry, pues entonces el carry sigue siendo 0. Ahora, cuando tengo 0 más 1, 0 más 1 es 1. Y ese resultado que dio 1 entre estas dos, ahora se le suma a 1 de la tercera entrada. Y 1 más 1, entonces sería 0. Y entonces cuando se genera el carry de salida, es como si fuera esta parte del semisumador y le estoy sumando una entrada extra. ¿Ves? 0 más 1 es 1. Y 1 más 1, entonces el 10 o el 0 con el carry de 1. Y entonces ese carry ahora se convierte en el carry out para este circuito de sumador completo. Si tengo 1 más 0, pues 1 más 0 es 1. Y 1 más 0, pues 1. Sigue siendo 1, pues hay salida 1 de la sumatoria, no hay carry. Cuando tengo 1 más 0, nuevamente es 1, pero ahora ese resultado de 1 se suma a 1 de la tercera entrada. Pues 1 más 1 nuevamente sería el 10 o el 0 con el 1 de carry. Pues entonces 0 la salida de la sumatoria y 1 el carry de salida. Cuando tengo 1 más 1 en las primeras dos, pues 1 más 1 es 10 o el 0 con el carry de salida. Pues ya ese carry va a aparecer. Y entonces el 0 que sumaron estos dos más 0 sigue siendo 0. Así que 1 más 1 es 0, pero se generó un carry de salida ya. Y entonces ese 0 más el 0, pues se queda 0 en la sumatoria. Y en el último caso, que son 3, 1, pues 1 más 1 nuevamente es 10 o es 0. Con un carry de salida, se pasa el 1 al carry de salida. Y el 1
que se quedó, y el 0, perdón, de la suma de 1 más 1, que era 0, con el carry de salida, pues ese 0 se suma a un 1, y 0 más 1 es 1. Y por eso entonces el resultado de la sumatoria 1 y el del carry también. Es cuando único, pues las dos salidas 1. Nuevamente, 1 más 1 es 0, hay un carry de salida, y 0 más 1 es 1. Y entonces ese es el caso de la sumatoria. ¿Ves? Como ven, obviamente cuando se genera carry, en los casos que se generaron carry, que fue en 4 casos, es cuando obviamente hay dentro de las 3 entradas hay 2 1, como aquí, que hay 2 1 en B y C, aquí que hay 2 1 en A y C, aquí hay 2 1 en A y B, o cuando son los 3 1, A, B y C, los 3 son. Y de esa manera, nuevamente siguiendo las reglas básicas de sumando dígitos en binario, combino entonces, hago entonces la tabla de la verdad y puedo desarrollar cuánto es la suma, cuánto es la salida en cada caso de la sumatoria y cómo se genera, si se genera en ese caso un carry de salida. Y esas son nuevamente las dos salidas donde se ponen los resultados de esa suma. El resultado como tal en la sumatoria, y si hay carry generado, pues en la salida del carry out. Para implementar entonces ese ahora sumador completo en el caso del laboratorio, pues se hace lo que se conoce como en este circuito, que sería, como dice aquí, una implementación del sumador completo. Esto lo vamos a ver nuevamente más en detalle en el laboratorio correspondiente, pero más o menos nuevamente en este caso, pues obviamente al haber 3 entradas sumando, pues el circuito un poquito más complicado, haciéndolo obviamente utilizando compuertas lógicas básicas. En este caso se necesitarían 2 compuertas exclusive OR, o sea que con un 7486 tendría que usar 2 de adentro, 1 y 2, utilizando entonces esas dos dispositivos. Este primero tendría las entradas A y tenía la entrada B. Para este segundo, una de sus entradas es la salida de este primero. Como ven, la salida de este se convierte en la entrada de este segundo exclusive OR. Y su segunda entrada es la entrada C. Estas 3 entradas serían switches, serían interruptores. Pero entonces del interruptor va a la entrada de este exclusive OR. De este interruptor va a esta entrada. Pero entonces esta salida no va a un LED. Esta salida se convierte ahora en una entrada para el próximo dispositivo que se va a utilizar. Esto lo vamos a ver pues cuando hagamos el tutorial del laboratorio. Y este tercer switch entonces iría directo a esa entrada del 7486 del segundo que esté utilizando, y esa salida entonces se convierte en la salida de la sumatoria que tenemos ahí. Para la parte del carry out, pues nuevamente en este caso se necesitan 3 compuertas, 2 AND, que estaríamos usando 2 por ejemplo de un 7408, 2 AND, donde este AND tiene como entrada también la salida de este exclusive OR. Este exclusive OR se convirtió su salida en la entrada del próximo, pero también se convierte en la entrada de este AND. Y la entrada C se convierte en entrada para este AND. Y esa salida entonces se convierte en entrada para una compuerta OR. En este caso tendríamos que estar utilizando un 7432 para un OR. El otro AND va a estar utilizando, como vemos aquí, la entrada A y la entrada B, que sería directamente de los switches o de los interruptores, y la salida de ese AND entonces se convierte en entrada, la segunda entrada de este OR, y la salida de ese OR entonces es que se convierte en la salida de ese out. Y estos serían las dos salidas, que serían los 2 LED que estaríamos utilizando en una implementación. Y nuevamente pues tenemos aquí los 3 switches A, B y C. Usted entonces va realizando estas combinaciones en los interruptores y va probando de que la salida prende o apaga dependiendo de ya lo que comprobamos de los resultados. Y pues en el primer caso, si todas son 0 las entradas, pues la salida sumatoria va a estar apagada y la otra también. Pero cuando sea 0, 0 y 1, pues al sumarse, pues la sumatoria va a estar 1, esa va a estar prendida y esta va a seguir apagada. Y así sucesivamente hasta el último caso, cuando 1 más 1 más 1, pues ambas salidas van a estar prendidas, tanto la salida de la sumatoria como la salida de
el carry out. Para nuevamente ver un ejemplo, me voy al documento de las soluciones del repaso que tienen. Y aquí tienen entonces de todos esos casos, escogí 4 de ellos. Nuevamente, en el caso anterior pues habían solamente 4 casos, escogí 2. Aquí de 8 casos escogí 4 para el repaso. Si tengo 0, 1 y 1 en las entradas, pues como ya explicamos, 0 más 1 es 1 y 1 más 1 es 0. Eso se coloca aquí como resultado y se genera un carry, pues entonces se coloca el 1 de carry. En el otro ejemplo, 1 más 0 más 0, pues 1 más 0 es 1 y 1 más 0 es 1. Pues este es el resultado de 1, va en la sumatoria, no hay carry, pues entonces el carry es 0. En este caso, tengo 1 más 1 más 0. 1 más 1 es 0 con un carry, pues automáticamente ya coloco un carry aquí. Y entonces 0 más 0 es 0. Nuevamente el 0 sale de primero la suma de 1 más 1. 1 más 1 es 0 y se genera un carry. Paso el 1 a la salida del carry y ese 0 del resultado más 0 pues es 0. Y eso sería entonces el resultado final de la sumatoria. Y en el último caso, que era el triple 1, sumando 1 más 1 más 1, pues 1 más 1 nuevamente es 0 con un carry. Paso el 1 al carry y el 0 de ahí se va a sumar con 1 del tercer dígito y 0 más 1 es 1 y ese entonces va a ser el 1 que va a ir en la sumatoria. Así que nuevamente en cada una de las dos salidas usted va a colocar pues el resultado de la sumatoria y el resultado del carry. Así que a nivel teórico es bastante sencillo el concepto, donde a veces se complica un poquito más la forma de implementarlo en el caso de los laboratorios, ya que en estos dos circuitos, tanto el semisumador como el sumador completo lo vamos a hacer utilizando compuertas básicas. Ya para la próxima clase vamos a ver un sumador de 4 bits, donde ya pues usando compuertas básicas se vuelve un poquito complicado y porque el circuito se vuelve mucho más grande y ya ahí pues empezamos a usar dispositivos directamente, un solo dispositivo para representar un sumador, pero aquí vamos a tener que usar, y para practicar también el uso de varias compuertas lógicas, pues vamos a estar trabajando con aquí por ejemplo varias compuertas, 2 exclusive OR, 2 AND y un OR, así que estaríamos utilizando aquí 5 compuertas, no 5 dispositivos los IC que usamos en el simulador o en el laboratorio, no son 5 porque 2 de estas están dentro de uno mismo y de estas 2 están dentro de uno mismo. Así que son 5 compuertas, pero realmente son 3 dispositivos digitales. Uno, un 7486 para estas 2, un 7408 para estas 2 y un 7432 para esta. En este caso, que era más sencillo, pues aquí usamos 2 compuertas. Como son distintas, pues obviamente usamos 2 dispositivos, un 7486 para usar un OR, un exclusive OR, y un 7408 para utilizar un AND. Por si acaso, esto que escribo aquí de S igual es simplemente el álgebra booleana, que se supone que también pues usted haya visto esto en Digitales 1, como a través de lo que se conoce como álgebra booleana, que es la fórmula de cómo se visualizan las compuertas lógicas, pues cómo se representa una salida en álgebra booleana. Pero para efectos de examen, pues usted no tiene que escribir fórmulas de álgebra booleana en el examen. Lo importante es que usted sepa utilizar la tabla de la verdad, pues para poder obtener, como vimos en los ejemplos, para poder obtener de acuerdo a la entrada cuáles son los resultados en la salida de la sumatoria y en la salida del carry, de acuerdo a las entradas que tenía, en este caso el semisumador, o cuando son 3 entradas en el caso del sumador completo.